Amén. Bueno, cierren sus ojitos, vamos a orar por la palabra para ver qué es lo que dice hoy la Biblia respecto de someternos respecto a la autoridad. Amén, Señor, seguimos acá delante de tu presencia, buscando sabiduría, entendimiento de tus instrucciones, Señor. Y hoy día, como es un día especial de votaciones, queremos saber qué dices tú a través de tu palabra, qué es lo correcto respecto de someternos a la autoridad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y comprender y obedecer tu santa palabra. Amén y amén. Bueno, hoy día es un día especial, un día de votaciones. Se está eligiendo a un grupo de personas para el cargo de constituyente. Vale decir, caerá sobre estas personas la responsabilidad de modificar nuestra Constitución para que de alguna manera haya una mayor equidad, una mayor igualdad en beneficio del pueblo de nuestra nación. Y hoy día tenemos una tremenda responsabilidad porque nosotros somos las personas que eligen a las personas que nos lideran. De igual forma también en las iglesias ocurre lo mismo, ¿verdad? Hay un grupo que eligen a un líder, pero vamos a ver qué nos dice la palabra respecto de someternos a la autoridad. Y abra su Biblia ahí en Romanos 13, vamos a ir leyendo del 1 al 7. ¿Tian? Dice, Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nosotros muchas veces pensamos como personas normales dentro de una sociedad, enjuiciamos y criticamos a las personas que lideran nuestro gobierno. En este caso es sumamente importante porque un candidato a presidente ofrece una parrilla de cambios respecto de beneficios para el pueblo, ya sea de izquierda o sea de derecha. Y esta parrilla de ofrecimientos, él la puede presentar dentro de su candidatura, ¿verdad? Pero no lo puede hacer libremente porque él está sometido, como somos un país democrático, a un consejo, a una autorización para aprobar o modificar las leyes actuales. Y eso se llama Congreso, donde están la Cámara Baja, la Cámara Alta, hablamos de senadores, ¿verdad? Y diputados. Ellos tienen que aprobar las postulaciones, cambios o modificaciones a las leyes. Así que si no consigue la mayoría en los cambios de leyes o propuestas públicas, no se van a llevar efecto o no se podrían llevar efecto si él no tiene mayoría en la votación respecto del Congreso.
Es bueno entender eso porque a veces le echamos la culpa al presidente, pero también hay un grupo de autoridades, que son los diputados y senadores, quienes deben votar si se va a hacer ese cambio, se va a modificar o se va a agregar tal cual cambio a la ley que va a ser en beneficio de algunas personas o en beneficio de todo o en perjuicio de solamente un grupo. Si vamos al 13 en el 1, dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Eso es como bien especial, pero la palabra dice. Pero el concepto significa que no hay verdadera obediencia cuando nos es imposible sujetarnos a las autoridades establecidas por los pueblos y las iglesias. Aunque algunas veces podemos ver que en ellos hay corrupción, están allí con un propósito divino que no es de nuestra incumbencia tratar o disponernos a entender. Algunas veces estas mismas autoridades están allí para hacer ver la obra de Dios con mayor poder y para ejercer disciplina a los creyentes respecto de su carácter, respecto de su paciencia y perseverancia, sobre todo cuando se va en contravía a ellas. Pues si no somos capaces de someternos a las autoridades que vemos, ¿cómo entonces pretendemos someternos a la autoridad de Dios a la cual no vemos? Es un principio esencial de entender y comprender para no ver las autoridades como culpables, sino como un instrumento para hacer cumplir el propósito divino. Y por eso Dios dice en su palabra que lo ha permitido y también lo ha establecido. Podríamos decir que, ¿cómo nos podríamos someter a un gobierno corrupto? ¿Cómo sujetarnos a un jefe explotador? ¿Cómo sujetarnos a un hombre dentro de la familia que es maltratador? Bueno, esto es difícil entenderlo, pero mientras lo conciba de esta manera, podremos descubrir el propósito que Dios ha dispuesto para ti en esa circunstancia. Porque queremos tener todo bajo nuestro control, ¿ya? Y si no se trata de nosotros, se trata de Él. Lo ideal fuese, ¿verdad?, que toda autoridad fuese establecida por Dios. Pero cada vez estamos más lejos de esos. Y en los casos que conocemos, no lo son. Pero llegan al poder de una forma permisiva, con un propósito, tal vez de ser de bendición para la nación o tal vez de juicio para la nación. Si vemos a nuestros vecinos, ¿verdad?, que han caído en gobiernos completamente autoritarios, a nosotros nos duele el corazón ver cómo ellos han perdido la libertad de expresión, el poder económico y la destrucción de todo el mundo cristiano y la persecución. Pero la palabra hoy día lo está diciendo. ¿Cómo someternos a una autoridad que no está sujeta a los preceptos de Dios? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, no nos sometemos a ella por su poder, sino en obediencia a la palabra de Dios, tal cual Él lo hizo ante las autoridades romanas, ¿verdad?, y hebreas, porque Él podría haberse rebelado. Él tenía el poder, pero prefirió sufrir la injusticia en todo su ministerio, en todo su caminar, para mostrarnos el camino de cómo los creyentes tenemos ese ejemplo de seguir. No significa que tengamos nosotros que sufrir por nosotros, sino que tener una mirada de cómo el gobierno que existía cuando Jesús estaba en su ministerio, desde el principio a Él quisieron eliminarlo, desde bebé lo persiguieron. Y nada cambia porque cambia un gobierno. Yo no puedo cambiar porque cambia el gobierno. Perdón. Nada cambia porque cambia un gobierno. Tanto los gobiernos de izquierda como los gobiernos de derecha
sabemos que están llenos de corrupción. Y no solo el gobierno, los vemos hoy día con autoridades como el ejemplo de Carabineros, ¿verdad? Lo vemos con grandes empresarios, corrupción dentro de los hospitales, ¿verdad? Dentro de las universidades, que son entidades gubernamentales, y también dentro del mundo privado. Y sabemos que muchos han sido escogidos por el hombre sin el consentimiento divino, pero igual están allí con algún propósito que nosotros no lo sabemos. Aunque también está bien no someternos a aquellas cosas que vayan en contra de nuestros principios como creyente, tal cual como lo hizo Daniel, ¿verdad? Que él no se sometió al dictamen del rey que existía en ese tiempo, sin importar las consecuencias y lo que él iba a sufrir, que iba a ser enviado a la muerte. 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán castigo. Oponerse en franca rebeldía a lo que Dios ha dispuesto o instituido permisivamente es rebelarse contra Dios. Es doloroso entenderlo, pero es lo que dice la palabra si la analizamos palabra por palabra. Significa que nosotros nos rebelamos ante la autoridad. Y esta actitud que en gran medida nos debe hablar a nosotros de cómo nosotros debemos controlar nuestro carácter siendo obreros de Dios, y no vernos perjudicados en su propósito por ello. Quiero decir que si yo emito juicios sobre las autoridades o no me someto ante las autoridades, yo quedo en franca rebeldía en contra de la autoridad de Dios. Muchos son los obreros de Dios que no se someten a la autoridad. Recién lo hablábamos ahí en esa mesa, ¿verdad? Y no someternos a un Dios de orden, la verdad que nosotros no podremos ser usados para salvación de muchas almas. Porque el Señor no nos va a usar. Todos tenemos un don y tenemos una porción de fe, pero Él es un Dios de orden. Él, si bien es cierto, mostró su carácter en los extremos, pero Él siempre fue humilde ante su Padre, ¿cierto? Y eso es lo que a nosotros nos debe enseñar, que Él fue obediente a la voluntad de su Padre. Él se sometió a la autoridad de su Padre, y hoy día nos enseña que tenemos que someternos a la autoridad, aunque sea incómodo o molesto, esta disciplina ferviente, que debemos sujetar el cuerpo y el alma, pero no al espíritu, porque nosotros somos libres de espíritu. Vale decir, las emociones, los pensamientos, el sentir, la voluntad, la podemos entregar, pero nuestro espíritu tenemos que entregarlo a la voluntad de Dios, porque Él es nuestro Rey. En el 3 dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, debiera ser así, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Entonces haz lo bueno y tendrás su aprobación. Porque aunque los gobernantes fuesen corruptos, están allí para infundir miedo, desventura y terror a los que generalmente hacen lo malo. Y es por eso que se establecen las leyes, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué criticamos a tantos líderes si no sabemos por qué están puestos allí? Tenemos que pensar que Dios los ha puesto allí por algún propósito que nosotros no conocemos. Pero cuando nosotros estamos en obediencia ante Dios y estamos en obediencia ante las autoridades, generalmente no nos va a pasar cosas malas. ¿Se entiende, verdad? El mensaje, por dónde vamos. Entonces, es mejor que no juzguemos, ¿ya? Para no ser juzgados, ¿ya? Igualmente, hagamos siempre lo bueno para estar en agrado ante Dios nuestro Padre.
vale decir lo escrituralmente correcto, ¿ya? Y tal vez no estamos de acuerdo, pero es lo que Dios ha dispuesto a través de su palabra, porque así tendremos la aprobación de Dios en nuestro comportar. Muchos quieren tener posición, liderazgo y poder, autoridad, pero no son capaces de sujetarse a sí mismos ante las autoridades públicas. Hoy día la rebeldía es algo que está desatado en los jóvenes, ¿verdad? No tienen respeto ni por la madre, ni por las autoridades, ni por los profesores, los alumnos, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle porque no es el tema, pero vemos noticias que nosotros no podemos entender lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 5 años. Hay una destrucción total de lo que es el respeto a la autoridad. No respetan a la madre, al padre, nada, ¿verdad? Ni siquiera a la misma policía que están armados. Entonces, podemos reconocer que hay autoridades que tal vez no cumplan con su rol de ser justos en el cargo en el cual se les embiste. Podemos ver a autoridades que son gubernamentales corruptas, pero no es toda la autoridad. Son casos que aparecen como luces, pero eso no significa que siga la oscuridad, sino que son pequeñas oscuridades que están en medio de la luz, porque es bueno entender que Dios tiene el control. Siempre el Señor tiene el control en lo bueno, en lo malo, en lo que permite, en lo que no permite. Y es así porque Él es soberano. 4. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Aunque sea difícil de entender estas cosas, que no parecen que estemos de acuerdo, pero es lo correcto. Si nosotros tuviésemos una autoridad que no está armada, que no está respaldada con un arma, no podría defenderse, y al no poder defenderse, la rebeldía, ¿verdad?, la corrupción y todas esas cosas de violencia que hoy día tienen los jóvenes, ¿verdad?, el terrorismo, el narcoterrorismo, sería peor de lo peor respecto de lo que la seguridad social requiere para tener un país en democracia. Entonces, si nosotros ponemos por obra lo establecido por las autoridades seculares, veremos que en alguna manera igual se va a hacer justicia en un tiempo tal vez oportuno o inoportuno, pero que va a llegar un justo castigo a quien hace lo malo. Nosotros a veces hacemos algo malo y tenemos un castigo. Y no estoy hablando de la justicia. A veces nosotros mismos somos avergonzados cuando somos descubiertos que estamos haciendo algo que no es lo correcto ante los ojos de Dios y también ante la sociedad. Por ejemplo, sacar algo del supermercado. Algo que podríamos ver como algo insignificante. Si hay tantos yogures, ¿por qué no yo llevarme un yogur? Pero eso no me pertenece, no es mío. Por lo tanto, no debo tomarlo. Tal vez yo puedo pensar en emitir un juicio sobre una persona y decir, pero el Señor dice, pero mírate a ti mismo. Tú no eres mejor que esa persona, y aunque sea o no sea cristiano, tú revisa tu actuar, tu pensar, ten mucho cuidado con tu lengua. La lengua es el instrumento, el músculo más terrible que tiene el hombre. Porque cuando nosotros enjuiciamos, nuestra mente entra la corrupción de que tenemos autoridad para enjuiciar. ¿Y quiénes somos nosotros delante de Dios? No somos nada. Nosotros no somos mejores que las personas. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y
Debemos ser prudentes en lo que hablamos, prudentes y controlados en lo que sentimos. Tenemos que tener siempre una mente renovada, que el Señor vaya cambiando nuestra mente para que seamos personas de amor. La justicia secular está armada, pues Dios así lo ha permitido para impartir su justicia. Y es también por eso que todos los países, crean leyes para que la sociedad viva en seguridad. Hoy día todos se saltan la ley, pero de alguna manera, tarde o temprano, eso tendrá un resultado. ¿Para quién? Para la autoridad que abusa de las armas, o tal vez para la persona que está fuera de la ley, le va a caer la ley y va a tener que pagar por el uso de la violencia. Pero tenemos que entender que todo esto está dentro de lo que Dios permite para que se ordene. Y la injusticia viene de parte del hombre. Pero Dios va a impartir su justicia en algún minuto en el trono de la gracia para los que no son cristianos, los que no son creyentes, para todo el mundo y también para nosotros. Todos tendremos que estar un día frente al trono de la gracia, dando cuenta por nuestra vida, por la responsabilidad que nos cabe. 5. Así que es necesario someterse a las autoridades. Nuevamente, Pablo, a través de esta carta, le está diciendo a la iglesia de Roma que es necesario someternos a la autoridad, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Qué hermoso es saber que en la medida que nosotros conozcamos más de la palabra, la misma palabra nos va a ir limpiando nuestra conciencia que está contaminada con el mundo. Y yo lleve 1, 2 o los años que lleve en la iglesia, en la medida que yo más estudie la palabra, esto me va a enseñar a mí, ¿ya?, de someterme a la autoridad, no solo para evitar el castigo por sí, sino que al limpiar mi conciencia, esa es una bendición para mí, porque eso librará a nuestra conciencia de la influencia del pecado, de la desobediencia. Cuando yo hago algo incorrecto, puede ser dentro de una empresa, con la contabilidad, con la finanza. A mí eso, al ser cristiano, tiene que hacerme un ruido, porque puede que alguien no me vea, puede que impuestos internos no lo descubra, o tal vez yo pueda engañar al mismo contador, ¿verdad?, con una compra fraudulenta. Pero lo que yo debo saber entender es que yo no puedo engañar a Dios. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esta palabra, este estudio es maravilloso. El 6 dice: por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Dios está hablando del pago de impuestos. Los contribuyentes, los empresarios, no quieren pagar impuestos, pero la estructura gubernamental de un país se mueve con autoridades que generan las leyes y ponen leyes para mantener el orden. Pero también esta cúpula, ¿verdad?, tiene que ser financiada. ¿Y cómo se financian? Con nuestros impuestos. Nosotros le pagamos el sueldo al presidente. Nosotros vamos a pagar a estos constituyentes que van a salir ahora elegidos por la mayoría de la conciudadanía chilena para que modifiquen la Constitución. Nosotros vamos a pagar eso. Todos los carabineros que están afuera lo pagamos nosotros, las micros, los hospitales, los ministerios, todo lo pagamos nosotros, las secretarias, los aviadores, los aviones, todo lo paga el contribuyente.
Y usted podría decir, tal vez, pero yo no estoy trabajando. Paga el impuesto cada vez que usted compra algo y le dan una boleta, usted está pagando el 19% de ese precio. Al final, ¿quién sostiene al gobierno y a todo este conglomerado? Es el último contribuyente, el que está al final de la cadena del consumo. Entonces, nosotros podríamos decir, pagar ese impuesto es injusto, es algo denigrante, pero del punto de vista del Señor, están allí con un propósito de que es dar un justo pago a quienes ejercen su oficio. Ellos sirven. Se supone que todas estas instituciones, ¿verdad? El CEFAN, el hospital, los ministerios, Ministerio de Educación, ellos se deben al servicio del pueblo. Y no lo vemos así, también por la guía de que los gobernadores y las jefaturas han sido corruptos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un descalabro hacia abajo y el pueblo siente la injusticia de estas instituciones y es donde comienza la rebeldía, porque el hombre es injusto en su actuar, pero Dios es justo. Entonces, a veces es complicado, tedioso, ¿verdad?, ir a un servicio y ver que no le están dando la mejor atención, cuando usted tiene todo el derecho y además está pagando por eso. Pero el Señor nos vuelve a decir ahí en el 7, paguen a cada uno lo que corresponda. Si yo debo algo a alguien, yo debo pagarlo. Porque si yo no pago esa deuda que yo puedo contraer con otra persona, yo quedo atada a esa persona porque le debo esa plata. Y esa persona, que es la que prestó este dinero o un libro o un artefacto, tiene atrapada a la otra persona, la tiene encadenada. Por eso a veces cuando nosotros hemos prestado a alguien que realmente necesita, es mejor decir, hermano, toma, yo te regalo este dinero y te bendigo. Porque yo lo dejo libre, lo ayudo, pero lo dejo libre. Porque si no, lo dejo atado y cada vez que él me vea, él se va a humillar ante mí porque yo voy a estar con un poder, entre comillas, sobre él porque él me debe. Yo lo tengo atrapado y él se siente atrapado, siempre y cuando tenga una buena conciencia. Como él dice, la palabra dice que la ley él la aplicó para que tengamos nosotros libertad de conciencia. Entonces, dice, si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones de sus casas, paguen las contribuciones. Y al que deban respeto, a la autoridad en la iglesia, a las personas mayores, a los profesores, a las esposas, a los hijos, a los nietos. También no solo porque usted tiene más edad, va a pasar a llevar a los jóvenes. Ellos necesitan de su respeto para que ellos entiendan de que el respeto es importante y ellos lo apliquen a sus vidas. Y así como son respetuosos, ejerzan también el respeto los que vienen por debajo. Es por eso que tener a los hijos bajo autoridad es grandioso. Porque nosotros vamos a ver que se plasma la herencia del respeto hacia Dios. Al que deba respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. ¿A quién? Al Rey. El único Rey que existe, que es el Señor, Jesucristo. Entonces, paguen a cada uno lo que corresponde según la ley. Porque el desobedecer te pone en contravía respecto del propósito divino de su palabra. Así que como siervos de Dios, espiritualmente, cuando recibimos nuestro salario para cumplir nuestras necesidades, también paguemos nuestros impuestos. Es necesario, aunque parezca ilógico, pero lo debo hacer porque la ley así lo dice. Podría ser que eso es irracional, pero es necesario el impuesto para mantener, ¿verdad?, la estructura. También es bueno pagar impuestos por nuestros bienes, porque es correcto, pagamos un precio y hay que pagar impuestos. ¿Ya? Si tenemos que contribuir en algo, hay que hacerlo. Nosotros estamos con una campaña que ha sido muy buena.
Pero esto es una campaña voluntaria por el amor que tenemos con Dios y por nuestro prójimo. Y también autoridades como profesores, padres, abuelos, amigos, familiares. Darle el respeto que ellos merecen no es porque ellos nos obliguen, porque hay personas adultas que no merecen nuestro respeto. Hay padres, abuelos que se han comportado muy mal, han abusado, ¿verdad?, de su autoridad y otro tipo de abuso. Pero tenemos que hacerlo en nuestro corazón porque así Dios lo ordena. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Es liberando nuestra carga, nuestro odio y perdonando a quien no hace el bien, a quien no nos ha hecho el bien. Porque si no, nosotros quedamos atrapados. No tenemos que quejarnos. Recordamos el juicio de Jesús, que Él no abrió su boca y Él era inocente. Entonces tenemos que hacerlo porque el Señor lo demanda, no por su valor, sino que por obediencia a Dios. El 8 dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Entra con la ley universal, la ley de las leyes terrenales, pero termina con la ley del amor, que es la ley más importante. Y la Escritura es súper clara respecto de las deudas con dinero. Es súper clara con las deudas del perdón. Tenemos que pagar lo que adeudamos. Tenemos que pagar nuestros impuestos y nuestras contribuciones. Porque Dios ha puesto las autoridades, aunque no nos parezca bien. Pero la mayoría de las personas cuando vota elige a su representante. Pero debe ser muy difícil gobernar en un país polarizado. Y lo vemos en Francia, destrucción total. Lo vemos en Estados Unidos, con un presidente con 3 juicios encima. Lo vemos en Inglaterra. Lo vemos con nosotros, que no puede gobernar porque no tiene autoridad, excepto Venezuela, otros países, ¿verdad?, que gobiernan a través del poder absoluto, ¿ya?, de la dictadura. Entonces, termino. La Escritura es clara por cuanto a las deudas de dinero, y aún las deudas de dinero generan en nosotros heridas. ¿Para quién? A la persona que le adeudamos. Y eso nos deja atrapados, porque no somos libres de conciencia, porque en algún minuto sabemos que debemos ese dinero. Pero quien ama al prójimo cumple con la ley. Nosotros tenemos que amar al prójimo, al que está al lado. Me salto al 10. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor nunca perjudica al prójimo, porque es un poder de la obra del Espíritu Santo que está por cumplir la ley, y así el amor se convierte en el cumplimiento de la ley. Amén. Amén. Eso ha sido el mensaje. ¿Qué dice la palabra de obedecer a nuestras autoridades o someternos en buena lid? Pero también al principio dice que tiene que ser hasta un punto en que no sobrepase la autoridad en lo cual yo creo que es Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a hablar.